Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Leonardo Quintero Suárez, su amigo periodista, y a esta hora arranca aquí el principal programa de opinión de su canal C, 20 años al aire. En la tarde de hoy tenemos un tema pero de suprema trascendencia en la realidad social de nuestro país. En la mañana de hoy, el señor Luis Eduardo Dagua, líder social del municipio de Corinto, en el norte del departamento del Cauca, fue asesinado. En lo que va corrido del actual gobierno, del gobierno Santos, alrededor de 500 líderes sociales han sido asesinados. El señor Luis Eduardo Dagua, padre de un desmovilizado de las FARC, iban a hacer una minga campesina esta mañana. Cuando fueron a recogerlo a la zona veredal donde él habitaba y lideraba un grupo de la tercera edad, fue encontrado asesinado. Para hablar de ese tema, para analizar esta palpitante situación que apenas se viene, digamos, a dilucidar en los medios de comunicación luego de la elección del presidente Iván Duque, el próximo 7 de agosto, pues se ha puesto en la palestra pública esta situación del asesinato de los líderes sociales. En la tarde de hoy está con nosotros padre ortodoxo y ex candidato al Senado de la República, Edilson Huérfano, para que analicemos de frente a ustedes, de frente a la comunidad de Canal C, este tema, digamos, de tanto impacto en nuestra sociedad. Padre Edilson, bienvenido a Cali Directo. Gracias, Leonardo, un abrazo para usted y para todos los televidentes, y qué bueno compartir estos espacios que son de trascendencia nacional e internacional, pero también con algunos interrogantes, como por ejemplo lo que hablábamos afuera, y por qué hasta ahora se viene a visibilizar el asesinato de líderes sociales si ha venido transcurriendo durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Es la pregunta que uno se hace. Sí, usted, ¿qué puede analizar? Usted ha sido un líder social, usted ha sido una persona que ha trabajado de cara a la comunidad en el departamento de Cundinamarca, en el departamento del Cauca, allá en Puerto Tejada, y también aquí en las zonas, digamos, más deprimidas de la capital vallecaucana. ¿Qué está pasando con los líderes sociales? Yo pienso que aquí hay varios factores. El primero, hay sectores, si hacemos un análisis concienzudo, muchos de estos líderes están viviendo zonas de donde está operando el narcotráfico, el microtráfico. Algunos de ellos están siendo asesinados por su posición precisamente frente a esto. Otros líderes obviamente están haciendo posiciones de la izquierda en Colombia, pero lo preocupante de todo este asunto y lo que está sucediendo, yo pienso, y es que el fenómeno se ha venido dando desde hace mucho tiempo, pero que ahora se ha ido destapando paulatinamente, y eso tiene mucho que ver también con el ámbito político. Tiene mucho que ver con la entrada del presidente Duque. No estoy diciendo que obviamente sea por parte de él, pero pienso que la oposición en Colombia que se va a gestar desde Gustavo Petro va a tener que ver mucho con este tema de asesinatos de líderes en Colombia. Queriendo decir, ojo con esto, y es que muchos de estos líderes que están siendo asesinados obviamente participaron en campañas de Petro, pero no tienen nada que ver con la campaña política, es decir, que son por actores también externos a la situación que se está presentando. Bueno, aquí yo tengo unas estadísticas que las quería compartir, y son las estadísticas de Indepaz. A ver, la tenemos aquí en el celular, que nos sirve de mucho apoyo. Según un informe sobre la situación de defensores de derechos humanos en los territorios del país, son fundaciones como Indepaz, Marcha Patriótica y la Cumbre a la Agraria, a lo largo de este año 2018, han sido asesinados, al momento que se hizo esta publicación hace 8 días, 123 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Uno se pregunta si los medios de comunicación, de cierta manera, y hagamos, digamos, un acto de fe y de mea culpa de los medios de comunicación, los grandes emporios comunicativos, de alguna manera estaban dejando tras bambalinas el asesinato, habida cuenta que, no nos digamos mentira, padre, que los grandes medios de comunicación, los grandes pulpos comunicativos viven de la pauta oficial, y el gobierno actual que está de salida, pues obviamente tenía, pues no digamos que acallados, pero hacían que dentro de la agenda pública este tipo de asesinatos no se visibilizaran tanto por esa misma mermelada y ese mismo pago de pauta publicitaria. Y a mí hay otro fenómeno que me preocupa aquí frente a lo que usted dice, y es
Nosotros tenemos las redes sociales que uno bota una noticia en redes sociales de inmediato, pero también las redes sociales estuvieron muy silenciosas. Es la pregunta que uno se hace y uno tiene que ser objetivo. Yo a veces le he dicho a personas, mire, tenemos que ser realmente cuidadosos, responsables y objetivos con la situación, pero de un momento para acá todos los días se muestra, salen los medios, asesinado tal líder, líderes amenazados. Esta mañana fue María Jimena Duzán, fueron unas periodistas de Una RCN, periodista, la periodista claro, del Espectador eso, y columnista. y dos de RCN Radio, pero uno dice, ¿por qué esto antes no se visibilizaba? ¿Por qué la gente antes no, o si había las denuncias no se mostraban a nivel nacional en los medios, pero sobre todo en las redes sociales? Es de un tiempo para acá, y voy a decir algo y lo digo con mucha prudencia y respeto, pero terminaron las elecciones presidenciales en Colombia, y ojo que con esto no estoy favoreciendo. Estamos hablando del ninguno. 17 de junio, Sí, hace hacia acá. exactamente casi un mes. Claro, terminan las elecciones en Colombia y se destapa el asesinato de líderes. Entonces se comienza a mostrar el asesinato de líderes, cuando desde el 2016 han venido ocurriendo. Casi 300. Claro, eso no es nuevo. Cuando en el 2017 me amenazaron a mí, amenazan a la periodista María del Pilar Aguilar, cuando a Lina Tavares le hicieron en Jamundí el atentado, cuando le dejaron el explosivo en la casa, y eso no se vio, ¿cierto? Y uno iba, por ejemplo, en la zona de Caloto, una vez íbamos a hacer una actividad y habían 3 muertos en la carretera, tirados, los mataron, los dejaron ahí tirados. Y esos muertos no se mostraron. No los vieron, no se vio en ningún medio de Exactamente. comunicación. Entonces, hay algo muy fundamental y uno tiene que ser muy prudente. Sí, se están asesinando las personas en Colombia, porque es que aquí, desafortunadamente, también tenemos que comprender es que no importa quién sea asesinado, sea de extrema derecha, sea de extrema izquierda, sea aquí, sea allá, Es un delincuente común, claro, de problemas de claro, tráfico, microtráfico, claro, macrotráfico. No es importa una quién. vida, es una vida. Pero aquí no podemos solo querer pretender mostrar que los únicos líderes sociales son los de izquierda. En estos días yo tenía una discusión en la marcha, pues en la Velatón, donde algunos miembros de la Unión Patriótica y algunas personas de Marcha Patriótica decían que los únicos líderes en Colombia eran ellos. Entonces, Que no habían líderes de derecha o de centro. Exactamente, entonces yo le decía, venga un momentico, es que el hecho de que yo no piense como usted de la Unión Patriótica, entonces no quiere decir que yo no sea líder social. Yo no soy de la izquierda en Colombia, pero trabajo temas sociales con comunidades, con campesinos, con indígenas, con pandillas. Entonces los únicos líderes que tienen derecho a pronunciarse son ellos, es lo que yo planteaba. Entonces la pregunta es, ¿qué hay detrás de todo eso también? O sea, uno de eso también tiene que ser pero muy cuidadoso, a pesar de que en estos días en Argelia varios de los asesinados pues eran disidencia de la guerrilla, Dos disidentes de las claro, FARC, y aparentemente, de acuerdo pues a como informó la Fiscalía, eran personas que estaban vinculados a los cultivos y al procesamiento en los laboratorios y cristalizaderos de cocaína, y que era como una lucha de confrontación por el espacio territorial y el control de los laboratorios. Eso dijo la Fiscalía de esos 7, entre comillas, líderes sociales, que en un momento dado, a través de los medios y a través de las redes sociales, se quiso dar a entender de que eran líderes sociales. Y ahí uno ve que la magnitud del conflicto en Colombia, o la complejidad del conflicto, uno no puede decir de que los asesinatos que se surten en Colombia de la izquierda todos sean líderes sociales, porque hay mucha complejidad. Y para nadie es un secreto que el narcotráfico ha permeado tanto a los paramilitares como a la subversión de la izquierda, padre. Claro, y además hay eso que de pronto no es lo que planteaba el ministro Villegas de la Defensa, donde decía que varios de esos asesinatos también eran por líos de falda, que eran por problemas de falda, no. Considerado una gran irresponsabilidad. Claro, entonces en Colombia sí se han venido asesinando, claro, y desde hace mucho tiempo. Desde no ahora, no hace 2 meses. No desde hace 2 meses, pero uno se hace una pregunta, uno dice, ¿por qué se está mostrando hasta ahora esto? Si nosotros hacemos un histórico, ¿cuántos ataúdes han tenido que pasar hacia los cementerios de organizaciones sociales, personas que trabajan en grupos de, digámoslo así, de movimientos de derecha, movimientos de izquierda, gente que se ha mantenido neutral dentro del conflicto que también termina asesinado, que gente que trabaja en la zona agraria? Por ejemplo, el líder que yo conocí en Chaparral, Tolima, una persona que de una otra forma se mantenía muy neutral, después tomó posición en un partido político, pero finalmente era una persona que se mantenía neutral. Las amenazas que tienen los líderes, por ejemplo, del Putumayo, el caso de Iván, un líder campesino que él no es de ningún movimiento político, se ha mantenido neutral, ¿cierto? Pero sin embargo está siendo amenazado con Blanca por el tema de las petroleras allí. Entonces uno se hace esa pregunta, y yo le digo a veces a la gente, nosotros en esto tenemos que ser responsables.
Nosotros en Colombia somos buenos para sindicar de buenas a primera, ¿cierto? Pero uno no dice qué hay detrás de todo eso, en realidad, qué es lo que está sucediendo en el país, qué es lo que está pasando. Señalar de manera emocional, claro, al que no está dentro de nuestro espectro político. Eso, el que no piense como nosotros es enemigo, y ese es el gran problema que tenemos. Si vamos a hablar, por ejemplo, en Colombia, yo conozco líderes de derecha que trabajan muy bien los temas sociales. Ajá. En Guachené hay líderes de derecha que trabajan muy bien los temas sociales. En Puerto Tejada hay líderes de derecha que están trabajando los temas sociales, inclusive con nosotros, en ese proyecto de jóvenes de paz urbana. Entonces, desafortunadamente en Colombia se ha dividido el país. Es que si usted no piensa como yo, si usted no es de la izquierda radical, a mí me pasó en estos días. En redes sociales un señor de izquierda exigiéndome que yo debía de decir públicamente por quién iba a votar. Y venga, es que mi voto es secreto. O sea, hemos llegado a ese radicalismo. Entonces me decía, es que usted no está con Petro. Usted es enemigo del pueblo porque usted no está con Petro. Le decía, venga un momentico, yo estoy con el que considere que le conviene al país para la labor que yo hago, pero usted a mí no me viene a exigir. A mí no me viene a exigir usted que yo le diga al país o le diga a usted por quién voy a votar cuando mi voto es secreto. Secreto. Si uno lo quiere decir, claro, lo dice. Si uno no lo quiere decir, nadie lo puede obligar. Claro, y luego nos llega el mensaje a los celulares diciéndonos, es que ustedes, como no, nos estaban pidiendo también que sacáramos videos en las redes sociales diciéndole al país por quién debíamos votar, y nosotros dijimos no. Cada quien es libre en Colombia de votar por el que quiera, y a los poquitos días nos llega el mensaje diciendo, es que ustedes ya están con la extrema derecha y merecen ser asesinados, que los vamos a matar, que no sé qué. Increíble. Entonces, padre, esto que usted me cuenta que le pasó, me da como pie para que reflexionemos frente a esta situación. Esa misma polarización, cuando uno dice, no, yo soy de izquierda, ahí mismo la polarización. Guerrillero. Sí. Usted es guerrillero, usted está de acuerdo con los atentados terroristas, usted está de acuerdo con la impunidad, con el crimen, con el asesinato, por un lado. Sí. Si se va para el otro lado, no, es que yo soy de derecha, no, usted es un paramilitar, paraco, asesino, o usted quiere la guerra, y entonces este tipo de confrontación, esta falta de, es una palabra, pues la voy a explicar aquí, que no existe en nuestra sociedad, sindéresis. Sindéresis tiene que ver con el tema de poder colocar en una balanza, digamos, conceptos, pueden ser éticos, morales y políticos, y buscar el justo equilibrio, lo que denominaban los antiguos socráticos y aristotélicos la virtud, y eso no lo tenemos. O estamos por un lado o estamos por el otro, de una manera totalmente emotiva. Claro, y el problema es que tanto uno como los otros todo el tiempo están en conflicto. Entonces, ustedes son enemigos de la paz, ustedes son amigos de la guerra, y los grandes políticos de este país, yo lo voy a decir con todo respeto, pero ni el señor Santos, ni el señor Duque, ni el señor Uribe, ni el señor Petro, ni ninguno que llegue a la presidencia va a arreglar este país. Ajá. Porque este país lo tenemos que arreglar es por nosotros mismos. Sí. En la medida en que cambiemos la mentalidad. Pero aquí lo que pasa es que desafortunadamente nos han vendido también ideas donde tenemos que colocar la totuma para que nos la llenen. Entonces, el día que no me llenen la totuma, como les pasó a Venezuela, que más de 5 millones de colombianos se fueron para allá, mientras que Chávez le llenó la totuma, era buen presidente. Y eso que tenían todo el petróleo del mundo, claro, para poder hacer pero eso. vino Maduro y les quitó los subsidios, ¿cierto? Entonces el pueblo como tal se empezó a enojar y a decir, es que Maduro es mal presidente, hay que darle golpe de Estado. Un momentico, el Estado no tiene plata para alimentarlos a ustedes. Hombre, trabajen y produzcan. La sociedad tiene que ser productiva, claro, porque es que el dinero no se reproduce en la máquina impresora de billetes, porque eso también le pasó a Venezuela. Empiecen a timbrar y a timbrar billetes y tiene un valor nominal de cero. O sea, para comprar lo que dicen allá en Venezuela, ¿cómo es que se llama? La harina trigo o algo así para las arepas, vale 3 millones de bolívares. Imagínense. Yo le digo algo, entonces yo pienso que en Colombia tenemos que comenzar tanto los asesinatos de los líderes de derecha, las amenazas también que les llegan a ellos, a los líderes también sociales en Colombia y a los que no, o a cualquier colombiano nos tiene que preocupar. Todos por igual. Todos por igual, pero es que aquí no podemos, es que a mí me amenazan. Entonces, como yo soy líder de izquierda, entonces me amenazaron y yo sí hago la denuncia, hago el escándalo, pero no me importa si usted es de derecha y lo han amenazado o lo quieren matar. Entonces, desafortunadamente en Colombia estamos viviendo eso y es lo que nosotros queremos cambiar. De cada uno de los frentes mirándose cara a cara en esa confrontación, pareciera que aparentemente es bien ganado se lo tiene. Eso le pasa por guerrillero.
Eso le pasa por paraco y yo creo que ahí hay un problema, digamos, de valores, porque se está dando mucho más valor a pertenecer a un grupo político que al bien supremo que es la vida. No deberíamos de aceptar, padre, ningún tipo de asesinato, sea de donde provenga. Es que esa es la realidad con la que nosotros tenemos que convivir. Pero si usted, desafortunadamente, este país está tan polarizado que si usted no toma partido, si no se mete a un grupo político, perdónenme lo que decir, entonces está fregado y está por fuera. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando alguien va a buscar trabajo en lo público, que presenta su hoja de vida para un contrato de prestación de servicios, lo primero que dicen, ¿cuál es su padrino político? Terrible, eso es corrupción. Cuando se van a acabar los contratos, vaya hablando con su padrino político. Y con eso su diputado, exactamente, con su concejal. Y eso se da a nivel país. Eso es en todo el país. Entonces, mientras que nosotros no tengamos esa capacidad de cambio de mentalidad, el país no va a cambiar, ni lo arregla Duque, ni Uribe, ni Santos, ni Petro, ni ninguno. ¿Por qué? Porque el país, vuelvo y lo reitero, somos nosotros los que tenemos que ser esos generadores de cambio. Nadie en lo absoluto. Esto es un ejemplo muy sencillo. Es como si usted compra su casa. Maestro, si usted no la mejora, el vecino no va a venir a decirle, hey, vecino, ¿le falta cemento? O maestro, usted es el que tiene que mejorar su vivienda. Esa es una situación. Pero entonces, allí es donde nosotros encontramos, es que no encuentro la palabra, encontramos como el caballito de batalla para endilgarle los males de nuestra sociedad a ciertos personajes. En los años 80 y 90, todos los males de este país se le endilgaban al cartel de Medellín, a Pablo Escobar, al cartel de Cali, a Gonzalo Rodríguez Gacha. Por ahí pasaba todo el descuadernamiento de nuestra sociedad. Hoy en día, todo el descuadernamiento de nuestra sociedad ha pasado por los grupos paramilitares, que son los grandes, digamos, desequilibrantes de nuestra sociedad, y ahorita está pasando por la guerrilla. Pero hay una verdad, tenemos una sociedad que también es totalmente corrupta, porque decimos, no, los corruptos son los políticos, pero los políticos con quien hacen negocios, con la empresa privada. Con el individuo que, como usted lo decía bien, padre, vea, deme este contratico y hago esta pavimentación en la calle, usted vale 500 millones de pesos pavimentar esta calle, yo le doy a usted como líder político 300 millones, yo con 200 millones pavimento. Allí también está la corrupción, es una sociedad totalmente permisiva, corrupta, y eso le parece normal. Mire, yo voy a hacer un ejercicio en estos días, y es el siguiente. Pongamos la billetera en la calle. A ver cuántas personas de las que pasan la devuelven. Deberíamos de hacerlo, una cámara oculta. Sí, y cuántas no. Porque estamos viviendo esa realidad. O es como cuando en la tienda el vecino nos dio 200 pesos de más. En las vueltas, o las devueltas, como quieran llamarlo. Y la persona no es capaz de decirle, hey vecino, fueron 200 pesos que me dio adicionales. Entonces hablamos de corrupción y resulta que nosotros en ocasiones también cometemos esos hechos de corrupción. Es que corrupción no es solo el que se roba la plata del Estado. Porque aquí en Colombia tenemos un problema, y es que somos buenos para justificar mis culpas en otros. Lo que usted decía ahorita, yo me acuerdo las palabras cuando dieron de baja a Pablo Escobar. En diciembre del año 93 fue eso. Yo le digo la verdad, yo dudo de que el hombre esté muerto. Tengo muchas dudas, la verdad es esa. Se acabó el narcotráfico en Colombia. Se acabó el narcotráfico. Campanas al vuelo. Acabó el narcotráfico. Mentiras. Porque es que los grandes narcotraficantes, como lo decía un coronel del ejército que está preso en Tolemaida, decía, los grandes jefes corruptos de este país, los grandes jefes guerrilleros, los grandes jefes paramilitares, los grandes narcotraficantes, no son los que se ven, son los que están ocultos. Y cuando yo descubrí eso, me metieron preso. Y allá está en Tolemaida, uno de los mejores agentes de inteligencia que tuvo el país. Entonces, se llama que él escribió hasta un texto, ¿no? Sí, él lo entrevistaron en un programa de televisión a nivel nacional, muy interesante. Entonces, en Colombia somos buenos para justificar nuestros propios errores en el otro. Sí, es que el problema es la guerrilla. No, el problema son los paramilitares en Colombia. No, el problema es la corrupción. Y yo le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántos hospitales, cuántos negocios de la salud tienen los paramilitares en Colombia? Ninguno, ¿cierto? ¿Cuántos negocios de comedores infantiles o de abastecimiento para bienestar familiar tiene la guerrilla? Ninguno, ¿cierto? ¿Cuántas EPS tiene la guerrilla y los paras en conjunto? Ninguna. Entonces,
pero ahí está la corrupción. La plata. Claro, No. la corrupción está en la clase dirigente en este país, pero la corrupción está aún más en el pueblo. En la misma sociedad. Claro, ahí está. Ahí está cuando la gente le dice la opción, mire, hay opciones distintas. No, es que yo cuadré con el doctor porque es que por esos 200 votos me le va a dar el contrato a mi hija de 6 meses. Joda, sí. Yo le digo a la gente ahorita, y se lo dije a la gente de Tota, Boyacá, ahorita nadie tiene derecho en Tota a salir a protestar. Sí. Por el fracking. No tiene derecho nadie a salir a protestar. Y al gremio camionero a nivel nacional se los dije en estos días. Ustedes no tienen derecho a protestar. Y el día que salgan a protestar, de mi parte no saldré con ninguno de ustedes. Porque están en esa corriente de venta de votos por el CBY. ¿Cómo voy yo particularmente sin pensar, digamos, en las consecuencias sociales que generan ese tipo de comportamientos corruptos? Claro, y es que si el político le da a usted 300.000 por un voto, usted no le puede reclamar porque es que él ya le dio lo suyo. Eso es lo que yo le digo a algunos líderes en Cali, de las comunas, entre comillas, líderes. ¿Cómo espera que ese político sea honesto si está haciendo eso? ¿Cómo espera que él le pavimente la cuadra si es que a usted ya le dieron 2 o 3 millones de pesos para mover la gente en elecciones y los votos? Usted no espera que el político le cumpla porque ya le entregó por adelantado. Y él tiene que recuperar su inversión. Claro. Haciendo contratos y no elaborando obras como debería de ser. Claro, lo que pasa es que en Colombia somos buenos para tapar la realidad. Aquí queremos justificar en el otro los errores míos. Es que son ladrones de la política. Sí, pero es que ¿quién lo puso allá? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la costa atlántica tuvieron la opción de sacar los Musa y los Ñoño y los Leones. Sí. Y la gente de la costa es la que más se queja de corrupción y sin embargo los eligieron. O a terceras personas interpuestas por ellos. Eligieron el hermano, el cuñado, la prima, el sobrino, y entonces ¿a quién están eligiendo? Al mismo. Es decir, que tenemos las mismas pulgas, la diferencia es que es el canino diferente. Eso es una situación. Pero también tenemos que mirar que hay una realidad de verdad también frente al asesinato de estos líderes sociales. El 81.5% de las víctimas de estos líderes sociales pertenecen a organizaciones campesinas, juntas de acción comunal o étnicas. Allí, ¿qué es lo que está pasando en esas zonas? Porque básicamente la gran mayoría de los muertos, hablando ya de la parte que tiene que ver con el asesinato de los líderes sociales, son en el departamento del Cauca. Aquí en el Valle del Cauca ocupa el segundo lugar de asesinatos de líderes sociales, tercero Chocó, cuarto Putumayo, quinto norte de Santander, pero el Cauca y el Valle del Cauca están encabezando esa lista. Desafortunadamente en Colombia hay muertos de categoría. Yo me acuerdo de un caso de un alto funcionario que le secuestraron la hija y se movió toda la fuerza pública del país. Deploro el secuestro, ojo con esto, pero lo estoy colocando como ejemplo. Y se movió toda la fuerza pública del país, rescataron la niña. Sí. Pero secuestraron la niña de Nariño, hija de campesinos. Sí, señora, vamos a investigar. Y nunca más se supo de la niña. Entonces aquí hay muertos de categoría, aquí hay líderes de categoría también. Entonces, cuando son líderes campesinos, aquí hay algo que hay que reconocer también, y es que para el mismo Estado se le han vuelto a algunos líderes un problema por el tema de la petrolera. Por ejemplo, en el caso de Putumayo, ahorita se vuelve un problema por el tema de la minería legal también, de todas las concesiones que hay. Ahorita se van a volver un problema con el caso del fracking, ¿cierto? Porque ya muchos nos estamos oponiendo a eso, porque eso es realmente acabar con la naturaleza y permitir que por la llave a usted le salga gas también. He visto los ejercicios que han hecho. Entonces son líderes de categoría, y algunas de estas grandes multinacionales, como en el caso de las palmas de aceite en la costa atlántica, les convenía que los líderes terminaran asesinados o desplazados porque se quitaban el problema de encima. Y si nosotros hacemos un mapeo, estos líderes están siendo asesinados o amenazados en zonas específicas, donde hay microtráfico, donde hay narcotráfico, pero también donde va la minería a futuro. Y donde están las grandes multinacionales y donde se están nutriendo todas estas personas. Mire, 293 defensores han sido asesinados en el país desde que se firmaron los acuerdos de paz. Aquí tenemos un informe, y este informe es de la semana pasada. Es decir, que en promedio se ha registrado una muerte de un líder social cada 4 días, padre. Y yo se los dije el día de la marcha, la velatón, les dije, mira, y le decía a algunas de las personas,
vamos a hablar con sinceridad, ¿de qué nos va a servir la marcha? La emoción del momento, estamos indignados, pero al otro día todo el mundo vuelve a la normalidad. Y al otro día asesinaron varios líderes y no pasó nada, porque es que en Colombia somos un país emocional. Aquí lloramos 2 o 3 días. Y le voy a poner un ejemplo, pongan un reality y sale un tipo llorando y todo el país llora con él. Ajá. Y ese es el que gana porque salió llorando, ¿cierto? En el reality. Y en Colombia somos lo mismo, aquí somos emocionales, entonces aquí la emoción nos dura 3 días y la fuerza, pero desafortunadamente la marcha termina en la tarima. Y una marcha... Y después un no debe- combate en las redes sociales. Claro, exactamente, un debate en las redes sociales, ahí es donde debe comenzar, en la tarima es donde comienza un verdadero proceso. El país sí se movilizó, pero la movilización realmente en Colombia, al paso que vamos, es una movilización de emoción, de momento, de redes sociales. ¿Cuántos líderes asesinados hasta ahora? Como más de 15, yo creo, después de la marcha. ¿Y qué pasó? Nada, no ha pasado absolutamente nada. Los mismos políticos de siempre se siguen pronunciando, siguen diciendo estamos indignados, nos están asesinando, nos están matando. ¿Y qué pasó? El gobierno Santos, después de 8 años, empieza, faltando que casi 20 días del gobierno, a sacar unas medidas de protección. Pendejas esas medidas. Y esas medidas empiezan, ¿por qué no pasaron hace 7, 6, 5, 4 años? ¿Qué explicación se le puede dar? Yo le digo algo, mire, por ejemplo, yo no veo el momento en que se vaya Santos. La verdad yo pienso que, bueno, a pesar del proceso de dejación de armas y todo eso, pero yo pienso que fue un presidente que le mintió también muchísimo al país. Yo pienso que fue un presidente que, para la historia del país, a excepción de la dejación de armas de parte del grupo de las FARC, porque no son todos, fue nefasto en el país. De los líderes que estaban ya de salida, como viejos ancianos de 60 años, Sí, ya que estaban en horas de cansando. en edad de jubilación, digamos. Entonces, yo pienso que salir en este momento a tomar medidas ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Y le voy a poner un ejemplo de las medidas tan sencillas. En el caso mío, los seguimientos, las denuncias, todo esto, se comprobaron algunas cosas. Tome este número de teléfono y en caso de algo llame. Y le dan un chaleco antibalas. Yo decía, de aquí, no, venga, señores de la Unidad Nacional de Protección, señores La de Fiscalía, UNP. señor gobierno, es que atrás viene un tipo con una 9 milímetros y me ha disparado como 4 veces, ¿será que ustedes van a llegar? No, en Colombia no podemos seguir permitiendo eso. Y lo de ahorita, que salga el ministro de la Defensa y hacer toda esta serie de, Venga, padre, de usted eventos. entonces me quiere decir, usted que estuvo amenazado, que hasta un artefacto explosivo, seguimientos, intento de homicidio, la respuesta del gobierno en ese momento en que estaba bien alta la posibilidad de que usted sufriera un atentado, que lo pudieran asesinar, era: tome este teléfono y nos llama. Sí, y No puedo listo. creer, padre, esa Esa es fue la la magnitud respuesta. Claro, porque es de que- la protección del Estado. Claro, porque aquí hay líderes de categoría. Y a la otra persona que amenazaron por el ejercicio de mi función, que era un alto funcionario, al otro día tenía esquema de seguridad con carro blindado. Ajá. Mire las diferencias. Yo llegué a un momento en que dije, bueno, yo he trabajado con muchachos que han sido antes bandidos, pues me tocará llamarlos a ver cómo me cuidan Los ellos. bandidos lo cuiden a uno. Claro, imagínese. hermano, me tocó acudir a eso y empezar a rotar entre todos los muchachos de Cali. Me pasó esto en la jugada, hermano, si alguien sabe cuánto están pagando por mí, me avisan. Pero mire cómo es la balanza. Sí. Claro, para unos, las medidas de seguridad fue rapidito, que me parece bueno que se las colocaron porque él estaba Debería ser amenazado. la generalidad de la sociedad. Claro, él estaba amenazado por las mismas acciones que yo estaba haciendo, porque estábamos los dos trabajando de la mano, pero la diferencia es que él era un alto funcionario, yo no lo era. Entonces a los dos nos llegó la amenaza, a los dos nos dijeron los vamos a matar, estaban los audios, estaba todo. Y resulta que al otro día a ese compañero funcionario le colocaron todo el esquema de seguridad y yo seguía andando a pie, seguía haciendo las mismas funciones que yo hacía antes, pero a pie. ¿Sí me entiende? Entonces uno dice, aquí hay un problema en Colombia, y es que la vida la han marcado por categorías. Si matan a un campesino, ese es un campesino, pero matan al alto funcionario y una vez todo el país. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo y con esto no estoy justificando la acción. En Colombia han hecho muchas masacres, Sí. sean de la guerrilla, sean de paramilitares, los que ejecutaron las masacres son campesinos. Pero esas masacres pasan desapercibidas 2 o 3 días. Pero cuando bajaron de la camioneta, no estoy justificando la acción, ojo, a los cotes, ¿recuerdan que los habían tildado de corrupto y todo eso y los mataron en la carretera? Ese fue el escándalo mundial, ¿cierto? Y el país se pronunció y todo el mundo lloró
Y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿Eso de los cotes fue en Cundinamarca? no, eso fue como creo que fue por los lados del Caquetá. Del algo Caquetá, así, sí señor, del Caquetá. que los bajaron de las camionetas blindadas. Que y él los era mataron. congresista, Miguel Cota, Exactamente, había sido de la sí. junta directiva Claro. del Congreso. Claro, ¿y a qué voy yo? Que aquí en Colombia se le pone categoría a los muertos. Mire, yo algo que me tiene molesto es que lamentable el asesinato de los diputados del Valle. Todos los homenajes habidos y por haber cada año. Pero en la asamblea murió un policía defendiéndola. El intendente. Ni siquiera se tomaron atrevimiento de invitar, y perdónenme lo que le digo, a la familia de ese policía. La mandaron invitar por terceros. Creo que era el intendente Duarte, Sí, si no estoy mal el apellido. Eso, de él. exactamente. Pero también murieron 2 periodistas en el ejercicio de su función informándole al país. El camarógrafo y el conductor de RCN. Claro, ¿a ellos cuándo se les ha hecho un homenaje? ¿Cuándo? ¿Cuándo han reunido a su familia y dicen, mire, estas 3 personas perdieron la vida en el ejercicio de sus funciones? El policía defendiendo, Que murió degollado. entre murió otras cosas. degollado. Pero aquí siempre es el político. Como son los diputados, y perdónenme que con esto no tengo nada contra lo que están haciendo y me duele el asesinato de ellos, pero como son los diputados y como son de la clase política dirigente, los mejores homenajes. Pero cuando es el líder, el policía, el de base, el periodista que murió, el camarógrafo, el conductor, ¿para qué homenaje si es que ese no pertenece a la línea y a la élite de nosotros? Eso es lo que pasa en Colombia. Entonces con los líderes sociales pasa lo mismo. Pasa lo mismo, dependiendo es la categoría. Si depende de este movimiento le vamos a dar auge, si no, quédese quieto. Y por eso también estamos realizando este programa. Otro líder social ha sido asesinado en medio de la vorágine, pues, del conflicto, que uno pensaba que después de la firma de los acuerdos de La Habana, que fue ratificado en el Teatro Colón de Bogotá, íbamos a llegar a la paz, padre. ¿Usted piensa, y como se evidenció en los medios de comunicación antes de que le dieran el premio Nobel de Paz a Juan Manuel Santos, de que íbamos a entrar a una etapa de conflicto? ¿Usted cree que estamos en posconflicto o todavía estamos inmersos en este conflicto? Mira, no se puede negar que al menos al hospital militar ya no entra tanto soldado, porque ya no entran generales, ya no entran los hijos de Ardilalule ni los hijos de Santo Domingo, entran los soldados colombianos, hijos de las madres campesinas, de las señoras de las ciudades, estrato 1, 2 y 3 máximo. Afortunadamente se ha reducido en eso. Pero que en Colombia vamos a tener paz, nunca vamos a tener paz. ¿Por qué? Porque el negocio de la guerra es lucrativo, tanto para los gobiernos como para los que están en lo ilegal. Y es tan lucrativo para Estados Unidos el negocio de la guerra. Armas. Es tan lucrativo para munición. Estados Unidos, exactamente, que fue en Irán, financió ISIS, fortaleció ISIS, se volvió un grupo terrorista y ahora sí lo persigue. ¿Cierto? Pero lo que necesita Estados Unidos es poder intervenir en ciertos países donde hay petróleo, que eso es lo que siempre hace Estados Unidos, que yo considero... Caso Libia, caso Sí, Irak. Exactamente, Estados Unidos para mí siempre ha sido la polilla en el mundo, han sido la polilla. Entonces, en Colombia el conflicto no le conviene que se acabe a mucho, le voy a explicar por qué. Si la industria militar deja de fabricar armas, deja de perder. Deja de ganar, exactamente. La gente que fabrica las dotaciones militares dejan de perder. Los uniformes, las botas, 600, las correas, eso, 600.000 huevos, los huevos diarios para la el desayuno, comida. la comida. Eso es un negocio, y ese negocio no lo tiene la señora que vende en la esquina. la del guapanela, el pedacito Eso. de carne que le dan a los soldados. ¿cierto? Si no hay conflicto en Colombia, los que aspiran a ser generales no van a llegar. No van a llegar. Además, Colombia tiene en ese momento el ejército más numeroso de Latinoamérica. Claro, inclusive por encima de Brasil. Por encima de Brasil, que tiene 4 veces el número de habitantes de nosotros. Aproximadamente son 400.000 efectivos en el ejército colombiano. Creo que son 670.000 Más la policía. 670.000 personas, si no se mandan toda la fuerza del Ministerio de Militares, Defensa y todo, incluida policía, y sí, civiles y todo mundo. Ajá. Entonces, eso es un negocio. Eso es un negocio. Pero también están los que viven de la otra parte, de las armas del mercado negro, del negocio del narcotráfico, del negocio del microtráfico, municiones. Solamente cada vez que sale un avión Kafir a volar, creo que se va como $500.000, porque sale a volar, hace un vuelo de Claro. media hora y hay que reponerle las partes que vienen o de Francia o vienen de Israel. Entonces los que venden el combustible, pues van a dejar de ganar. Si no hay bombardeo, no hay pilotos. Y si no hay pilotos, pues no hay quien mueva las naves.
La vez pasada en la Universidad de Santiago, hace como 2 años aproximadamente, presenté fui invitado a un foro de cuánto valía la guerra en Colombia. Ajá. Entonces yo explicaba que reinsertar un guerrillero o un paramilitar costaba 20 millones, Sí. pero darlo de baja eran 400 millones, entonces era más lucrativo darlo de baja que el combustible, que la alimentación de la tropa, que la munición, los fusiles, las presillas, el uniforme, todo. O sea, vuélveme a repetir. ¿Era más barato darlo de baja? No. Repítame que no lo entendí. Mire, esa. yo presenté la ponencia en la Santiago, Sí. por ahí aún creo que la tengo y tengo los afiches donde aparece mi nombre. Y vino gente del país Padre Edilson Huérfano, sacerdote ortodoxo, y Ortodoxo. también usted es líder comunicatario y ha trabajado pues en estos temas y por eso estamos haciendo la Sí, entonces yo explicaba y cuánto valía la guerra en Colombia. Entonces, dar de baja a un guerrillero o un paramilitar o alguna persona en una banda delincuencial cuesta 400 millones de pesos. Dar de baja, o sea, digamos dar de baja que en un combate lo mataron. Porque eso implica mover combustible, aviones, helicópteros, tropa, comida, como tal. Las presillas, todo eso lo llevamos desglosado. Y reinsertarlo cuesta 20. Pues Qué al bueno negocio sería- de la guerra le conviene más meter 400 millones de Claro. pesos que reinsertarlo por 20 Claro, milloncitos. qué bueno, por ejemplo, sería que algún día en este programa estuviera la gente de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Lo vamos a invitar. Claro. Usted me ayuda, padre, y se me compromete Yo aquí le ante pongo el las cámaras. contacto, yo le pongo el contacto. Y ese día vino gente de presidencia, una persona legal, presidente, y estaba lleno de estudiantes y todo el mundo quedó así. Todo el mundo quedó como diciendo, uy, este man está hablando carreta. Ajá. Cuando le tocó el turno, el que vino a presidencia, me dijo, yo no sé de dónde sacó las cifras, pero las cifras son exactas. Y la persona que iba de la Agencia Colombiana para la Reintegración dijo, tiene toda la razón, eso cuesta. Eso cuesta reintegrarlo a la vida civil, 20 millones de pesos. No más, no cuesta más. Que esa era parte del discurso de cuando se estaba, digamos, desarrollando las negociaciones en La Habana y llegar, digamos, a esa etapa de posconflicto. Pero padre, ¿por qué no se dio? ¿Qué pasó? Mire, cuando el pueblo no está involucrado en los procesos y cuando está la clase política en el país involucrada en los procesos, fallan. Porque los directamente responsables, las personas que tuvieron que haber tenido en cuenta, eran los campesinos que salen afectados por el conflicto, tanto paramilitar o de guerrilla o del mismo Estado. Pero la gente no se le tuvo en cuenta. Y quienes fueron a representar la sociedad civil fueron las viejas encopetadas de este país. Las del club. Exactamente, las que lo pasan en el club tomando té, pero no la madre de ese militar que fue asesinado, no la madre de ese guerrillero que fue dado de baja en combate o asesinado, como quieran decirle. Ellos eran los que debían de haber estado ya colocando las condiciones. Pero desafortunadamente, es que la paz no se hizo con el pueblo colombiano. La paz no se hizo con el pueblo colombiano, y es los que algunos de izquierda me cuestionan. La paz se hizo fue con la clase dirigente política. ¿Quiénes estuvieron allá? Los políticos de este país, los mismos que nos han robado. ¿Y cómo yo voy a negociar con un bandido y con un ladrón con el que me ha robado a mí? Eso, perdónenme, pero eso sería como entregarle a la guardería o un hogar de bienestar familiar a Garavito a que lo cuide. Ajá. Entonces, ese proceso precisamente es por eso, no se tuvo en cuenta al pueblo colombiano. ¿Por qué duró el proceso del M-19? ¿Por qué se ha mantenido? Porque quienes estuvieron negociando fueron la gente. Y fue un proceso sencillo, 10 puntos en Santo Domingo. ¿Qué cuento del exterior? No, reunámonos aquí en este pueblo y sentémonos en el piso en este caserío y negociemos. Ahí también en el norte del Cauca, Claro. Santo Domingo, eso es en Toribío, en el Claro. municipio de Toribío, en el norte del Cauca. Exactamente, eso es una vereda ahí de Toribío. Entonces, ese fue el resultado. Y la firma final, ¿a dónde fue? En Cartagena. ¿Y quiénes estaban allá en la firma? Los mismos que nos han robado este berraco país. Los Que hoy mismos son que los nos hijos, los del M-19 ahora tienen sus hijos también allá en el... Sí, en el- entonces, Joder. exactamente, entonces la firma final del acuerdo se pudo haber dado en el Caquetá, en Bojayá, donde se hizo la masacre, en muchos diferentes sitios del país donde la gente, pero aquí como son élites, entonces los de las FARC se creyeron que ellos ya eran los élites también, También por cierto se les escalaron. se les subió el estrato, solo le daban entrevista a 3 medios nacionales y los demás no eran tenidos en cuenta. Entonces también se les subió el estrato a los señores exguerrilleros de las FARC. Y desafortunadamente eso es lo que ha llevado al país a este conflicto, y eso es lo que ha llevado que el proceso de dejación de armas sea un fracaso. Porque si lo vemos desde la realidad, fue un fracaso. La otra situación básica es que
Se ha triplicado durante el gobierno Santos los cultivos de uso ilícito como coca, marihuana y la florcita amapola de donde sale la heroína. Se triplicaron de 60.000 hectáreas cultivadas al año 2010, estamos en 210.000 en este momento. ¿Qué pasó con el gobierno? ¿Qué pasó con La Paz? La Paz, digamos, entre comillas, sirvió para que se reactivase, digamos, este negocio ilícito y que el clan del Golfo llegara aquí a Colombia y se convirtiera, digamos, en la cabeza de la exportación de cocaína hacia los Estados Unidos. Mira, yo pienso que fue mucho más antes de todo este proceso de dejación de armas. Aquí hay un gran problema en Colombia, y lo decía una vez el viceministro de Justicia, Carlos Medina, y él decía, el gran problema en Colombia es que muchas veces la gente que está en el campo adentro no le dan la opción de cultivar su tierra y de vender sus productos. Y llegan, y ojo que con esto no estoy justificando, pero sí estoy contando, entendiendo qué pasa, el conflicto y entendiendo qué pasa. Entonces, cuando a mí llegan y saco, por ejemplo, un camionado de yuca y lo saco aquí a Cabaza o lo saco aquí a Santanela y me lo pagan al precio que ellos quieren, porque viví la experiencia. Ajá. La viví con los campesinos del Putumayo con el chontaduro. ¿Qué le pasó? En el Putumayo, las dos pachas, la pacha y chontaduro son dos racimos así de grandes. Sí. Se los pagan a 8.000 pesos los dos. Y una cosa grandísima, Sí. que si uno lo va a comprar, eso vale un poco de plata. Tengo los videos, tengo las pruebas, tengo todo. Y son tan macabros los que compran allá el chontaduro, que son los intermediarios, que el chontaduro tiene un promedio de 3 días más o menos después de cortado para que no comience a dañarse, lo que me explicaron allá. O sea, cuando lo bajan y después lo ponen, no, eso tiene un proceso, Sí. ¿no? Y lo ponen a hervir en agua y sale. Entonces, ellos los venden en racimo la pacha, y el que lo va a comprar parquea el camión, por decir, a las 11 de la mañana. Y llega el vendedor y dice, no, a las 5 se lo compro. ¿Con qué razón? Para pagarle menor precio. Va, y de pronto hasta mañana se lo compro, hoy no se Claro, lo puedo comprar. entonces, el señor que cultiva el chontaduro tiene esto. Paga 2.000 por la bajada desde la palma al piso. O sea que ya tendrá una utilidad de Sí. 6.000. Paga 2.000 desde aquí hasta llevarlo al camión y paga 2.000 el camión al pueblo. O sea, gana 2.000 pesos. Máximo se gana 4.000 pesos. Yo tengo las pruebas, tengo todo, tengo los videos, tengo los testimonios, y lo digo porque yo fui personalmente al Putumayo. Pregunta, padre, ahí como para orientación de nuestros televidentes. Esa misma pacha, si uno la va a ir a comprar aquí en Puerto Chontaduro, ¿cuánto vale? Mínimo 40.000 o 60.000 o 70.000 pesos. Los intermediarios son los que se están quedando con el negocio. Claro. Hay una política errada en el agro. Claro. Porque no existe lo que existía en los años 60, 70, parte de los 80, el IDEMA, Instituto de Mercadeo Agropecuario, donde el gobierno se encargaba, y como hacen en Estados Unidos, de generar unas condiciones económicas para que la producción del agro tenga ciertos niveles de utilidad en los diferentes estamentos, que gane tanto como quien produce, como quien comercializa y como quien transforma. Eso no está sucediendo. Claro, entonces cuando a mí, como cultivador, el gobierno no me da las garantías, tengo unas vías terciarias en pésimo estado porque tuve la oportunidad de recorrerlas, le estoy colocando ese ejemplo, y viene el que cultiva la coca y me dice, venga, hagamos una cosa, yo le doy el capital semilla, cultíveme coca y yo se la compro. Y usted no tiene que estarse matando allá a ver quién lo humilla por la venta del producto. Fuera de eso tiene que pagar. Tienen una estrategia de mercadeo Claro. totalmente eficiente. Esa es la realidad que los colombianos tenemos que aceptar para empezar a buscarle la solución. Y fuera de eso usted no tiene que pagar 100.000 pesos cada vez que parquee el camión en una galería grande, porque los extorsionistas le cobran 100.000 por el solo hecho de parquearse ahí. El camión, porque ellos son los extorsionistas. Claro, entonces por cada camión que parquee tiene que pagarle 100.000 a los que viven de la extorsión y la vacuna. Ajá. Y por cada guacal 20.000 pesos, perdón, 10.000 pesos, 1.000 pesos dependiendo del guacal o 2.000. Entonces eso no es nuevo. Entonces el campesino o muchos campesinos se ven enfrentados a eso. Maestro, yo cultivo coca, pero hay un problema mayor. Desde gobiernos anteriores se dedicaron a atacar al cultivador. Pero ¿por qué no atacan los cristalizaderos? Esa es la ¿Por qué pregunta. no tocan los cristalizaderos? ¿Por qué no los tocan? Si se atacaran directamente estos cristalizaderos, piensa uno, pues la oferta, o sea, Claro. nadie va a tener con quién comprarlo porque están atacando al verdadero Claro. capitalista. Porque de los cristalizaderos y de los laboratorios donde viene la plata para comprar, los Ahí cultivos está el de coca. problema en Colombia. El problema no es el que lo cultiva, el campesino, el indígena.
El problema es que no se ataca al cristalizadero. La pregunta es ¿por qué? ¿O quiénes son los dueños de los grandes cristalizaderos en este país? Esa es la pregunta que uno se hace. De vez en cuando cae un laboratorio de coca. Pero mire usted, yo he visto cuando está el laboratorio y es algo mínimo y sencillo comparado con lo real. Ajá. Sí. Esa es la realidad con la que estamos conviviendo los colombianos. Vea, padre, esto que hay mucha tela por cortar, pero llegamos a ese punto. El tema del asesinato de los líderes sociales va como eje transversal, el tema de la corrupción generalizada, no solamente del Estado, sino de la sociedad en general, y el eje transversal del agro colombiano y el tema de los cultivos de uso ilícito. Es básicamente, digamos, eso es el tema y que hemos tratado en el día de hoy. Ya vio usted a nuestro productor en estudio, al señor Edison Yantén. Sí. Usted conoce que la sellita que nos hizo. Últimas palabras aquí en Cali Directo, padre. Y muchas gracias de antemano por darnos estas luces y tener frente a las cámaras de nuestro canal SEM este relato, esta charla también de amigos. Bueno, la invitación, pues muy amable por la invitación, hombre Leonardo, y decirle a los televidentes que yo no tengo la verdad absoluta, pero sí los invito a que investiguen la realidad de país. Esa es la realidad. Nos están asesinando en Colombia. ¿Quiénes? Aún no sabemos. Pero provenga de donde provenga ese asesinato y esa vida que se pierde es una vida que es sagrada, independientemente de ideologías políticas, religiosas, es una vida y eso es lo que tenemos que defender. Sí, es una vida. Bueno, padre, muchísimas gracias. Bueno, aquí están todos los elementos servidos a nuestra teleaudiencia. Hasta aquí, Cali Directo con su amigo periodista Leonardo Quintero Suárez. Miércoles, más invitados especiales bajo la gerencia general de nuestro amigo del alma, Rafael Ávila Rodríguez. De ustedes se despide su amigo periodista Leonardo Quintero Suárez. Edison, adelante. Hemos presentado al Coldeportes la solicitud de un otro sí con más recursos para llegar a las 16.000 espectadores, pero también estamos mirando cómo conseguimos recursos para la grama, que también está por fuera del presupuesto, y la iluminación, y para hacer partidos de clase A y B o hasta internacionales. Entonces vamos bien, esperemos con paciencia, la gente está viendo que la obra va avanzando, están ultimando detalles y esperamos en unos cuantos meses estar inaugurando este bonito estadio Rivera Escobar. Sisas, por Palmira vale la pena vivir. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Este es un proyecto que consiste en determinar la prevalencia de un grupo de las enfermedades huérfanas que se denominan errores innatos del metabolismo. Son enfermedades de muy baja frecuencia. Los niños pueden desencadenar en algunos casos, según el grado de la enfermedad, discapacidad, retardo mental o la muerte. Queremos determinar la prevalencia en 30.000 niños recién nacidos normales. Es necesario que estos niños se les tome la muestra después de las 48 horas, porque solamente después de que han sido alimentados podemos detectar algún grado de anormalidad o alguna anormalidad metabólica. El Valle del Cauca sería pionero a nivel nacional. En los otros departamentos las muestras tienen que ser remitidas a Estados Unidos, en donde se demoran hasta un mes con unos costos exageradamente altos. Muchas veces cuando ya llega el resultado no hay nada que hacer. Estamos haciendo un llamado para que todas las madres traigan a sus niños a estos hospitales, que son el Hospital Orejuela Bueno aquí en Palmira. Sisas, por Palmira vale la pena cuidar. Restaurante y cevichería Pedro Junior. Ceviche de camarón, mixto, ostras, cazuela de mariscos, langostinos, chuleta, arroz a la marinera, sancocho de pescado, trucha y mucho más. Servicio a domicilio 554-3394, celular 311-342-7125. Restaurante y cevichería Pedro Junior.
El señor alcalde municipal preocupado por los altos índices de deserción que se presentó en el año 2017 y el leve incremento de la cobertura escolar para este 2018, hizo el cuadro comparativo entre las 27 instituciones educativas. Este análisis con ellos importantes, hay varias variables, se han ido de la ciudad, se han ido para el sector privado. Hay unas instituciones que están ofreciendo ciclos, 1 año en 6 meses. Estamos haciendo una búsqueda activa con el equipo de trabajo y se está yendo casa a casa en los sectores que tenemos dificultades de baja matrícula en las instituciones educativas. Por fortuna la tarea se hizo para este periodo escolar con un leve promedio de incremento en la matrícula en las instituciones educativas. No podemos permitir que los muchachos sigan sin estudiar y eso es lo que tenemos que prevenir. Sisas por Palmira, vale la pena educar. Básicamente el alcalde ha manifestado su preocupación frente a los siniestros viales que se han presentado, particularmente en el área urbana de la ciudad. Ha pedido nuestro apoyo y por supuesto, con el liderazgo, el compromiso que ha expresado el señor alcalde, nosotros pues por supuesto estamos presentes con el fin de poderlos acompañar, no solamente a él sino a todo su equipo de trabajo, para que sigamos realizando inversiones importantes. Vamos a conformar el Consejo Municipal de Seguridad Vial. Esto es necesario, la gente debe entender que los operativos, los controles de velocidad deben existir. No puede ser posible que en Colombia sigan habiendo más muertos en siniestros viales que los que produjo la acción terrorista de las FARC, del ELN, de los mal llamados paramilitares, juntos en el peor año de violencia del conflicto en este país. Generar conciencia sobre la necesidad de tener comportamientos adecuados en la vía pública por parte de los diferentes actores viales. Sisas por Palmira, vale la pena vivir.